Bueno, veamos un ejemplo numérico. Hagamos de cuenta que la frecuencia del emisor, o sea esta, vamos a hacer que sea 1000 Hz, 1000 ciclos por segundo. Ejemplo numérico. La velocidad de onda, habíamos dicho que más o menos anda por los 340 metros sobre segundo. Es la velocidad de propagación del sonido en el aire. La velocidad del emisor, vamos a ponerla en metros por segundo para hacerlo coherente con las unidades. Vamos a hacer de cuenta que la velocidad del emisor sea de 100 metros por segundo. O sea que está yendo muy rápido. Muy bien. Tenemos que calcular que acá, la frecuencia F1, la de retorno, la de regreso. Entonces, nos va a quedar que F1 va a ser igual a F, ¿cuánto vale F? 1000 Hz, multiplicado por C, 340 metros sobre segundo, dividido, ¿qué? 340 metros sobre segundo, vamos a hacer de cuenta que se acerque, en este caso se acerca un vehículo al otro, o un móvil al otro, o el emisor al receptor. Entonces va a ser, si se acerca, ¿cómo va a ser? Menos esos 100 metros sobre segundo. Acá las unidades se van, obviamente, porque están en el numerador y en el denominador, o sea que me va a quedar 1000 Hz por 340 dividido 340 menos 100. 340 menos 100 es 240. Entonces voy a tener 1000 Hz por 340 dividido 240. Esto da un total, obviamente me queda en Hz, de 1416 Hz. O sea que fíjense, el emisor está emitiendo en 1000 Hz, pero como la diferencia, pero como la velocidad entre emisor y receptor es muy alta, la frecuencia de retorno va a ser más alta. Cuando se acerca, se restan, y va a ser de 1416. O sea que aumentó la frecuencia en 416 Hz, o sea en 416 ciclos por segundo. ¿Sí? Eso es en el caso de que se acerca, aumenta la frecuencia. Ahora hagamos el otro caso, se aleja. ¿Cómo va a ser? Aleja. Bueno, igual, nada más que va a ser 1000 Hz, que eso no cambia, por 340, y abajo va a ser 340 más B sub F, que es 100. 340 más 100, de todo metros por segundo, ¿no? Acá estoy evitando ya esas unidades. Estamos hablando de 440, o sea, le sumo 100 a los 340. 440, ya sabemos que metros sobre segundo metros sobre segundo se van. ¿Y esto me da cuánto? 772 Hz. Fíjense la diferencia. Cuando se aleja y cuando se acerca. Fíjense que bajó bastante, bajó en 228 Hz con respecto a la velocidad, o sea, con respecto a cuando se acercaba. Cuando se acercaba tenía esta velocidad, cuando se aleja esta frecuencia, y cuando se aleja tiene esta frecuencia. ¿Sí? Cuanto más grande es la diferencia entre al acercarse y al alejarse, estamos hablando de que obviamente la velocidad, estamos hablando de una velocidad mayor de alejamiento y de acercamiento. ¿Sí? O sea que en estos casos me pueden multar o llegando al radar o yéndome del radar. ¿Sí? En este caso no sé cuáles utilizan los radares, pero bueno, ese es el efecto Doppler. Entonces, dicho esto, te dirán, bueno, y en la parte médica, ¿qué objetivo tiene? Bueno, yo ya les repito, no soy un especialista en el tema, ni mucho menos, pero ustedes vieron que hay estudios de circulatorios,
con ecografía, con ecógrafo, donde, ¿qué es lo que hacen? Apuntan el transductor y están viendo en determinadas arterias, obviamente debe ser de buen volumen, pueden calcular, por el software que utilizan los ecógrafos, los volúmenes, pero también pueden calcular la cantidad de mililitros por segundo que están circulando, ¿sí? Y a qué velocidad van. ¿Gracias a qué? Al efecto Doppler. Por eso se llama generalmente el estudio eco-Doppler, porque lo que se hace es evaluar a través del efecto Doppler qué velocidades tienen los trayectos de sangre en determinados lugares, ¿no? O sea, a qué velocidad circula la sangre en determinadas partes del cuerpo. Obviamente a nivel cardíaco y a nivel vascular grande es donde más pueden trabajar y con muchas ventajas, ¿verdad? Y es un método absolutamente no invasivo, es magnífico. Bueno, no sé más que eso, pero sí quiero llevarlo desde la parte física básica a entender ese famoso efecto Doppler. Conclusión, esa diferencia, esa velocidad que hay entre emisor y receptor se puede medir. ¿Cómo? Con la variación de frecuencia entre la frecuencia de salida emitida y la frecuencia de retorno, que rebota en el receptor y regresa al emisor. Bueno, espero haber sido claro.